Buenas tardes, mi nombre es Claudia Pérez Méndez con número de matrícula MX006002 para la materia de criminología en la Universidad Laboral en la licenciatura de Derecho. En esta ocasión voy a hacer lo que es el producto integrador y me voy a apoyar de esta computadora para hacer lo que es la presentación. Nos dijeron que retomáramos para este punto las clases 1, 6, 10 y 13, que son las clases en donde vimos básicamente lo que es la definición de lo que es la criminología, lo que son las tendencias biológicas y sociológicas del criminal, los derechos humanos y el derecho de las víctimas. Y nos hacen la pregunta que qué es la criminología. Desde mi particular punto de vista y después de haberle estudiado esta materia, considero que la criminología es una ciencia independiente, multidisciplinaria, que nos va a ayudar a entender el cómo y el porqué de los delitos, cuando suceden antes, durante y después, y para entender también por qué se cometen, ¿no? Entonces nos dicen que cuál es su función. Bueno, pues actualmente en la sociedad y en esa sociedad que se ha vuelto un poquito más criminal, vemos cómo la criminología nos va a apoyar para que nosotros, o en este caso más bien el Estado, pueda establecer lo que son normas jurídicas, pueda hacer una política criminal que ayude a que la sociedad se pueda someter a ciertas normas jurídicas y se reduzcan los niveles de criminalidad. También nos hacen la pregunta que si de qué manera definirías la relación entre la criminología y la herencia familiar y cuál es la opinión acerca de esta conexión. Bueno, pues como ya hemos sabido, dentro de la criminología existen varias ramas que nos dejan entrever muchos estudios que se hacen a las personas para ver por qué es que cometen delitos o por qué es que cometen crímenes. En este sentido, yo considero que cuando uno es parte de un núcleo familiar, si bien es cierto que biológicamente no podemos transmitir a los hijos nuestra parte delincuente, sí podemos nosotros estarles transmitiendo o heredando un entorno social, lo que son costumbres, lo que son aspectos ya que tienen que ver más bien con la moral. Y precisamente eso es lo que yo creo, ¿no? Que nosotros como padres sí podemos nosotros heredar a nuestros hijos acciones delincuentes o delictivas, como parte también de muchas veces de la violencia intrafamiliar que se vive en las familias, y eso hace que pues allá afuera los hijos, de alguna o de otra manera, las personas puedan delinquir. Estamos viendo cuáles son los factores también que ayudan o contribuyen a que haya un mayor factor de delincuencia, ¿no? Como ya dije, el punto de la familia es algo muy marcado, ya que pues es la base de toda la sociedad, la familia. Posteriormente pues las influencias sociales, ¿no? Por ahí dicen que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y lo que es la moralidad, lo que yo decía, ¿no? La base de todo es qué aspectos, qué principios, qué moral le damos a nuestros hijos, y cuando ellos salen a la sociedad, qué tan preparados están pues para asumir esas moralidades. Como otra parte nos decía que cuál es la opinión acerca de que los criminales también tengan derechos. Bueno, un principio básico es la Constitución, ¿no? Toda persona, independientemente de en qué situación se encuentre o en dónde haya nacido, ante la Constitución somos iguales y los derechos se deben de respetar. Y yo considero que por eso actualmente pues la Comisión de Derechos Humanos es la que se faculta para cuidar, ¿no? Que tanto a las víctimas como a los criminales se les respetan sus derechos más básicos, y sobre todo, bueno, pues que haya una justicia social para todos. Otra de las preguntas es ¿por qué consideras correctas las teorías en las que se menciona que en ciertas situaciones la víctima suele ser la culpable de la violencia? Vimos un concepto que es el victimismo, y este victimismo nos hace pensar que muchas veces nosotros mismos como personas nos hacemos víctimas delante de una sociedad, muchas veces como puede ser por conveniencia o por situaciones que así nos han marcado, pero ese victimismo propicia aún más delincuencia o criminalidad y nos hace más partícipes para ser víctimas de personas que abusan. En este caso, por ejemplo, yo puse aquí que en nuestra sociedad se sufre de alcoholismo, machismo, falta de comunicación, falta de comprensión, por ejemplo, en las parejas o de los padres hacia los hijos, y ahí existe una desigualdad de género. Eso nos pone en una condición de víctimas al sufrirlo nosotros
desde nuestro seno familiar, y cuando nosotros salimos a la sociedad, el papel que siempre jugamos es ese, el de víctimas. Por lo tanto, cuando existen otros entes o otras interrelaciones, nos van a dar como resultado que, como siempre hemos sido víctimas, dejamos que otras personas abusen de nosotros, ¿no? Y es donde nosotros como víctimas propiciamos ese victimismo y a que otros abusen. Otra de las preguntas fue cómo definirías el sistema legal en tu estado, y yo en mi país considero que estamos hablando de un sistema jurídico mixto en evolución. ¿Por qué? Porque obviamente nos podemos dar cuenta que dentro de lo que es la impartición de justicia hemos avanzado como país, consideramos cosas que antes no hemos considerado, pero ciertamente tenemos todavía mucho por hacer en la legislación, en las lagunas que existen dentro de lo que es el derecho. Hay mucho todavía que nuestro estado, nuestro país tiene por hacer. Y bueno, en este curso yo aprendí que la criminología va a ayudar precisamente al estado a hacer esa parte, ¿no? De establecer políticas criminales, de establecer mejoras dentro de las cárceles, dentro del sistema penitenciario, para que haya una verdadera rehabilitación de lo que son los criminales o delincuentes en este caso. Como conclusión, pues yo puedo decir que esta materia me dejó ver no solo el aspecto legal dentro del derecho procesal penal, sino también el aspecto de las personas como personas sociales, como individuos biológicos, y sobre todo cómo es que la criminología nos va a ayudar a nosotros como abogados litigantes a ver más allá de lo que es una acción o un hecho delictivo. Les agradezco la atención, que tengan excelente tarde.